aspectos rápidamente de estos personajes. ¿Por qué eran dos? A ver, yo les pregunto, ¿por qué eran dos testigos? ¿Y por qué no eran más? ¿Por qué no eran 3? ¿Por qué no eran 5? ¿Por qué no eran 10? ¿Por qué no eran 12? ¿Por qué solamente 2? Eso es lo primero que debemos de pensar. ¿Por qué solamente 2? Porque representan a Elías y Moisés. Esa no es la respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta. Mateo 18:16, ¿qué dice? Y alguien que busque Deuteronomio 17:6. Gracias, hermana Clara. Dice, para que en presencia de 2 o 3 testigos conste toda palabra. De hecho, Jesús siempre lo vimos que Él mandaba de a cuántos en cuántos de sus discípulos, de 2 en 2. Y aquí está dando la razón, para que delante de un testigo conste toda palabra. Eso es bien importante, hermano. Vean la sabiduría que Dios da, ¿verdad? Porque imagínense si mandaban estoy seguro que si mandaban a Judas solito, ese iba a cobrar. Si echaba fuera un demonio, de seguro iba a cobrar. Iba a ser su agosto ese tremendo Judas. Pero por eso la palabra de Dios dice que delante de 2 testigos conste toda palabra. Deuteronomio 17:6, ¿qué dice? Por el dicho de un solo testigo. Gracias, hermano Gabriel. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que tenga que morir. Esto en situaciones de testificar, de dar un testimonio. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios es clara y está hablando la importancia de que sean 2, siempre 2. Cuando usted quiere ir a hacer una visita, acompáñese de una hermana si es mujer o de un hermano si es hombre. Sí. Es bien importante esto, salir siempre en presencia de 2, porque así lo dice la palabra, así lo dice, siempre en presencia de 2. Ese es el número 1. Les dije 9 puntos acerca de estos 2 testigos. El primero es el número 2, el significado. Ahora vamos con el número 2. ¿Cuánto tiempo va a durar el ministerio? Duración del ministerio de estos 2 hombres. ¿Cuánto iba a durar? No leímos, ¿verdad? Ya no lo leímos, pero bueno, yo estoy seguro que usted lo ha leído. Dice que iba a durar, en el verso 3 de Apocalipsis 11 dice. A ver quién lo lee, Apocalipsis 11:3. Gracias, hermana Clara. Y gracias, hermano Gabriel. 1260 días, que en meses de 30 días equivalen a 42 meses, y esos 42 meses equivalen a 3 años y medio. Usted sabe, bueno, a lo mejor todavía no lo hemos hablado porque no hemos llegado todavía a ese punto, pero la palabra de Dios nos da el tiempo de la gran tribulación. Van a ser 7 años divididos en 2. 7 años divididos en 2. 3 años y medio va a ser lo que en Mateo capítulo 24 se le llama dolores, el tiempo de dolores como de parto. Y en la última mitad, o los últimos 3 años y medio, va a ser propiamente el periodo de gran tribulación. Eso también es importante, porque algunos piensan que lo que Jesús llamó el tiempo de dolores eran las señales que estaban anunciando el periodo de la gran tribulación. Y no. La interpretación correcta es que el tiempo de la gran, el primer periodo, que son dolores
como de parto son los primeros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio. ¿Por qué no pueden ser las señales antes de la gran tribulación? ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia no le fueron dadas señales. A la iglesia no le fueron dadas señales de cuando Cristo venga. En eso consiste el rapto. Por eso la porción de la palabra dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. No va a saber nadie. Y usted va a decir, entonces esas señales, ¿para quién son? Esas señales son para los judíos. Porque el sermón que está dando el que está dando Cristo era un sermón dado para los judíos, no para los cristianos. ¿Sí? El capítulo 24 y 25 de Mateo es para los judíos. Las señales que usted empieza a ver en el capítulo 24 concuerdan con los 4 primeros sellos que destapa Cristo en el Apocalipsis. ¿En qué consistían esos 4 primeros sellos? A ver quién los recuerda. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y amarillo. Bueno, algunos se acuerdan, ¿sí? Pero esos 4 primeros sellos, que son 4 jinetes del Apocalipsis, se corresponden con lo que está anunciando Jesús en Mateo capítulo 24. Dice, se levantarán falsos cristos. ¿Y cuál era el primer caballo? El primer jinete era un caballo blanco, y sobre él un jinete que venía con un arco, ¿verdad? Y con una corona para conquistar, dice la Biblia. Entonces ahí vemos que Jesús relaciona que lo primero que se van a levantar son falsos cristos, lo relaciona con el primer jinete del Apocalipsis, el primer caballo. Luego vienen las guerras, caballo rojo, caballo negro, el hambre, y el caballo amarillo, que es la muerte o las pestes, ¿verdad? Que va a venir la muerte por la peste que va a haber tremenda, que no es pestilencia de olor, sino peste se refiere a una plaga que va a acabar con gran parte de la humanidad. Sí, o sea, ya a lo mejor ya me salí del tema de los 2 testigos, pero a lo que voy es que dice la Biblia que estos 2 testigos van a estar predicando por 1260 días. Su ministerio tarda 1260 días. Ahora, ¿cuáles van a ser los 1260 días? ¿Los primeros 1260 días o los segundos 1260 días? Van a ser los segundos. ¿Sabe por qué? Porque en los primeros 3 años y medio el anticristo va a tener una cara de angelito, ¿sí? Va a tener una cara de angelito, va a traer paz a la humanidad, va a hacer que los judíos y los musulmanes se amen, va a permitir que se levante un templo en Jerusalén y va a permitir que se empiecen a hacer sacrificios. Pero a la mitad del tiempo, es decir, a los 3 años y medio, él va a empezar a blasfemar en contra de Dios y se va a levantar en contra de Dios y se va a sentar en el lugar santísimo donde está el templo y va a permitir que lo adoren a él. Va a permitir que lo adoren a él. Entonces, a partir de la mitad de la semana de Daniel, es decir, a partir de los 7 años, de la mitad de los 7 años, de aquí para acá, va a dar su verdadera cara el anticristo, y va a ser cuando el pueblo de Israel tiene que salir huyendo. Y hay de aquellas que estén encinta en aquellos días. Dice, salte corriendo y no te regreses por nada, salte corriendo. Así dice Mateo. Bueno, en otras palabras, pero así dice.
no te regreses por nada, vete, huye a los montes. Le dice al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el anticristo se quita la careta de ángel y empieza una persecución contra el pueblo de Israel. Entonces, durante esos últimos 3 años y medio, estos hombres, estos 2 testigos van a estar hablando de la palabra de Dios. Van a estar hablando de la palabra de Dios en la segunda mitad de los 7 años de tribulación. Después, en tercer lugar, dice, están vestidos de cilicio. ¿Qué es el cilicio? Y la Biblia habla un montón del cilicio. Era una ropa áspera, hecha con pieles de animales como la cabra. Yo realmente nunca he acariciado una cabra, pero dicen que el pelaje de la cabra es áspero. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, algunos hombres usaban esto en señal de tristeza y lamentación. En señal de tristeza y lamentación. Podemos ver algunos ejemplos como el Salmo 35:13 y alguien que lea Jonás 3:5. Salmo 35:13 y Jonás 3:5. ¿Qué dicen, por favor? Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Gracias, hermana Clara. Aquí está hablando el salmista, dice, cuando ellos se enfermaron, yo me vestí de cilicio. Es decir, él estaba clamándole a Dios por la sanidad de esos enfermos, pero vestido de cilicio. Muchos hombres en la Biblia hacían esto en señal de arrepentimiento o de dolor. Por ejemplo, Jonás 3:5, ¿qué dice? Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gracias, hermano Gabriel. Aquí dice que los hombres, desde el más viejo hasta el más joven, se vistieron ¿de qué? De cilicio, en señal de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jonás había llegado a Nínive diciendo, de aquí a determinado tiempo Nínive va a ser destruido. Y andaba pregonando por todas las calles, de aquí a determinado tiempo Nínive va a ser destruido. Cuando la gente escuchó este mensaje, se turbaron, se angustiaron y dijeron, ¿qué va a hacer de nosotros? Entonces, por eso es que se visten de cilicio en señal de tristeza, en señal de lamentación y en señal de arrepentimiento. ¿Y qué cree que pasó? Dios prolongó ese juicio y no se cumplió. Dios prolongó ese juicio y no se cumplió. Entonces así vemos que diferentes hombres, Jeremías, Isaías, andaban con estos atuendos, el rey David, en señal de tristeza, y así van a andar estos 2 hombres, estos 2 testigos. Su palabra va a ser de juicio. Esos 1260 días no le van a andar predicando a la gente, tú eres un campeón, tú eres un vencedor, tú naciste para conquistar. Ellos no van a andar predicando nada de esas cosas que hoy son tan comunes que se predican en las iglesias y que la gente está bien contenta. Ay, que me gusta ir a la iglesia porque el pastor, ay, qué chistoso es el pastor, cómo nos hace reír. Se nos va la hora que ni la sentimos, porque nada más nos las pasamos risa y risa. Hay iglesias que ya más bien en lugar de pastor tienen un bufón que está entreteniendo a la gente para que no se les vaya, ¿verdad? Y hoy la gente, si tú le hablas de arrepentimiento, si tú les hablas de que eres un pecador, se ofenden. Mejor me voy a la iglesia de la esquina, allá me hablan bonito, allá no me dicen tan feo. Ay, el hermano ahora sí me descalabró, me dio re duro, ya no voy a ir a esa iglesia. Ya a la gente ya no le gusta oír esto. Pero en el tiempo que estos 2 hombres vengan, todos los días se les va a estar hablando
del arrepentimiento, del juicio. Por eso es que a estos hombres nadie los va a querer. Nadie los va a querer. Lo vamos a ver más adelante. La gente los va a odiar, los va a aborrecer, así como cuando tú le dices a tus hijos, le dices a tu esposo, a tu esposa en conversa, a tu suegra, a tu familia o a tus amigos, les empiezas a hablar de la palabra de Dios y te dicen, ay, ¿sabes qué? Eso a mí no me interesa, vamos a hablar de otra cosa, y te empiezan a hacer feo. Así va a ser la gente en este tiempo. Va a odiar a estos testigos porque su mensaje va a ser de juicio y de que se debe de arrepentir la gente. Vamos con la cuarta. Estos hombres, dice la palabra, que están representados como 2 olivos y 2 candeleros. Ya hace 8 días se decía que los 2 olivos es porque traen una unción poderosa de parte de Dios. Vienen con una unción poderosa del Espíritu Santo. Un poder tremendo traen estos hombres. Ahora sí podemos decir como Elías o como Moisés. Elías dice que oró a Dios y no llovió, y luego volvió a orar y empezó a llover. Y Dios manifestó su poder a través de la vida de Moisés con esas plagas que vinieron sobre Egipto. Es decir, van a tener un poder tremendo. Y ahorita sabe que estoy recordando cuando estaba preparando este mensaje. Ya hay hombres que dicen ser los 2 testigos. Ya hay 2 hombres que dicen ser los 2 testigos. Y eso usted lo puede encontrar en YouTube. Videos donde una mujer dice, es que yo veía que los 2 testigos eran, uno dicen que iba a ser un profeta nigeriano, o no recuerdo la nacionalidad, pero es de África, que se llamaba T.B. Joshua, un hombre que tuvo muchos seguidores y hace no mucho tiempo murió. Y otro es un hombre que se llama Myles Munroe, que muy buen escritor, muy buen conferencista. Pues esta mujer dice que esos 2 hombres de nuestro tiempo van a ser esos 2 testigos. Y hay otro que es un hombre que dicen que ha dado profecías y que se cumplen. Es un hombre de color, morenito, y todo iba bien, porque lo que decía se cumplía, de nuestro tiempo, de nuestro tiempo. Pero ahora ya salió con que Dios le reveló que él va a ser uno de los 2 testigos que va a estar en Apocalipsis. A eso es a lo que nos llevan estos métodos, o este método alegórico, a que cada quien puede interpretar las cosas o decir las cosas como mejor le convenga. ¿Por qué? Porque no hay límite. Al rato uno de ustedes se para y va a decir, ay hermano, yo sentí que Dios me dijo que... Y vamos a salir con cosas que van en contra o que pueden estar en contra de la palabra de Dios. El hecho de que diga que son 2 olivos es que van a ser de la nación judía. Van a ser de la nación judía. Ningún africano, ningún europeo, ningún americano, por mucha unción que tengan hoy en nuestros días, van a ser esos 2 testigos. Tienen que ser de la nación judía. ¿Por qué? Porque en esos 7 años de gran tribulación Dios va a estar tratando con la nación judía, no con los cristianos que formaron la iglesia. No con los cristianos que formaron la iglesia. Dios va a estar tratando con los judíos. ¿Sí? Entonces, por eso, hace 8 días leíamos el pasaje de Zacarías 4, 11 y 14, donde Zacarías dice, y bueno, ¿y quiénes son los 2 olivos? Y la voz le decía quiénes eran esos 2 olivos.
Y los 2 olivos representaban que tenían la unción. En aquel tiempo eran Josué, que era el sumo sacerdote que había llegado después del exilio judío en Babilonia. Llega este sumo sacerdote y el gobernador, que se llamaba Zorobabel. Ellos eran los que tenían la unción para empezar la reedificación del templo en aquel entonces. Eran los 2 olivos, ¿sí? También dice la Biblia en Apocalipsis 11 que eran los 2 candeleros. ¿Qué dice Mateo 5, 14 al 16? Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, hermano Gabriel. Aquí nos está diciendo Jesús que nosotros somos ¿quiénes somos la luz del mundo? Los que llevamos la palabra del Evangelio. Eso es lo que nos hace brillar. A nosotros no nos hace brillar el que tú te pongas mucho maquillaje, mucho polvito, o que andes con reflectores. Eso no nos hace brillar a nosotros espiritualmente. Lo que nos hace brillar es el compartir la palabra de Dios. Jesús dice, la luz no se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino que se pone en el candelero. Ahí está la palabra candelero, para que alumbre. Dios les da la palabra a estos hombres que son el candelero para que alumbren. Esa es la función. Entonces se les llama 2 olivos porque del olivo viene el aceite, y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Tienen una unción poderosa de parte de Dios. Pero también son 2 candeleros porque en medio de tanta maldad ellos van a estar alumbrando juntamente con los que queden de los 144,000. Acuérdense que también va a haber 144,000 judíos que van a estar compartiendo la palabra de Dios en ese tiempo. Fíjese cómo Dios en su misericordia, con esa generación mala y perversa, todavía les va a estar predicando, permitir que se predique la palabra de Dios. Vamos con el punto 5. Dice, están en pie delante de Dios. Y por eso algunos dicen, no, pues si están en pie delante de Dios es que están en el cielo. Por eso son estos personajes que muchos tratan de identificar como los 2 testigos. Es que están delante de Dios. Pero vea usted cómo también había otros hombres que están delante de Dios y que no están en el cielo. ¿Qué dice Primero de Reyes 17:1 y Segundo de Reyes 3:14? Primero de Reyes 17:1 y Segundo de Reyes 3:14. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por tu palabra. Gracias, hermana Clara. Elías tisbita dice, vive Jehová, en cuya, ¿qué dice? En cuya presencia estoy. Y todavía ahí Elías no lo habían arrebatado, estaba aquí en la tierra, pero él estaba diciendo, estoy delante de Jehová, o en cuya presencia estoy. Entonces la frase que nosotros vemos en Apocalipsis 11 que dice, están estos hombres de pie delante de Dios, no significa que estén allá en el cielo delante de Dios. Hubo hombres aquí en la tierra que estaban en la presencia de Dios y no estaban en el cielo. Segundo de Reyes 3:14, ¿qué dice? Elías dijo, vive Jehová de los ejércitos, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti que viera. Gracias, hermano Gabriel. Ahora, ¿quién está en presencia de Dios? Eliseo, el discípulo de Elías, dice lo mismo.
Dice, en cuya presencia, estoy en presencia de Jehová. Y Él estaba aquí en la tierra. Entonces, ¿yo qué necesito para estar en la presencia de Dios? ¿Usted qué necesita para estar en la presencia de Dios? No necesita irse al cielo ahorita. ¿Qué dice 1 de Juan 3:6? Gracias, hermana Gaby. Dice, todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. Entonces, ¿yo qué necesito para estar en la presencia de Dios, para permanecer en Él? Vivir en santidad. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. A veces decimos, Señor, ¿por qué ya no siento tu presencia? Ah, pues chécate, di, ora como oraba el rey David, que le decía a Dios, Señor, hazme conocer tus caminos. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Porque a lo mejor hemos hecho cosas que nos han separado de la presencia de Dios, pero nosotros debemos estar siempre en la presencia de Dios. La misma palabra dice que ahora ya no hay un velo y que podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia. Confiadamente. Y esa es su interpretación literal de la palabra, porque así lo dice la Biblia. Confiar en que podemos entrar libremente de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos. Después vamos a ver el siguiente punto, 6. Tiene poder sobrenatural. Ya vimos que dice la palabra que de ellos sale fuego de su boca. Sale fuego de su boca que consume a los que se le oponen. Sale fuego. ¿Cuál es ese fuego? ¿Qué dice Jeremías 23:29? Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Gracias, hermana Clara. Jeremías escribe acerca de la palabra de Dios y dice, no es como fuego mi palabra. Entonces cada vez el anticristo va a buscar por todos los medios desacreditar lo que estos dos testigos digan. Va a tratar por todos los medios de desacreditar lo que estos dos testigos digan. Pero el poder que va a tener la palabra que va a salir de la boca de ellos va a ser algo que nadie va a poder refutar. Es como fuego, dice Apocalipsis. Y todo aquel que quiera hacerles algún daño, ese daño se le va a regresar a los que les quieran hacer daño. Así dice la palabra de Dios. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Versículo 5. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Es algo tremendo, hermano. Aquí viene el motivo de la confusión. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, como Elías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, como Moisés. Pero que tengan esa unción no significa que sean Elías y Moisés. Y no es que nosotros estemos en contra de Elías y Moisés. Si a Dios le place que ellos vengan y sean, qué bueno, está en la soberanía de Dios. Pero bíblicamente, déjame decirte algo, bíblicamente es contradictorio pensar que Elías y Moisés van a venir. Ya de algo de esto hablamos hace 15 días. Es contradictorio. Porque ellos, para estar en el cielo, tienen por fuerza que tener ya un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. ¿Sí?
para poder estar allá. 1 Corintios 15:50 dice que la carne no puede heredar lo divino. Es decir, la carne, este cuerpo no puede estar literalmente en la presencia de Dios. Y bueno, vamos a seguir adelante. Punto número 7, el punto número 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí nos está hablando de una bestia. Ahora usted va a decir, bueno, pues entonces voy a entender literalmente que se trata de una bestia. No, ¿por qué? Porque aquí nos habla la misma palabra de Apocalipsis. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es esa bestia? Sí, porque usted me puede decir, ahí dice una bestia, entonces yo voy a pensar que es una bestia. No es un hombre, es una bestia. No, en Apocalipsis capítulo 13 nos da pormenores de ese personaje y lo vamos a ver hasta que lleguemos al capítulo 13. Pero solamente vamos a leer 2 versos del capítulo 13 para que identifiquemos quién es esta bestia. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, esa bestia, ya porque ya se me está acabando el tiempo, ya se me acabó, esa bestia es el anticristo. Así lo identifica Daniel, el libro de Daniel, y así lo identifica el Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Dentro del pasaje de los 2 testigos, lo estamos tomando literal, pero surge esto de la bestia. Y aquí sí está hablando en un sentido simbólico. Pero la misma palabra nos está diciendo quién es esa figura simbólica. Es el anticristo. Y luego dice en el verso 7 del capítulo 11 de Apocalipsis, del capítulo 13, perdón, de Apocalipsis, verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es el anticristo. Se le dio la autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por eso es que los 2 testigos van a morir a manos del anticristo. A final de cuentas van a morir. Pero ¿sabe cuándo van a morir? No cuando el anticristo quiso, no cuando el anticristo lo diga, sino hasta que Dios lo determine, hasta que fueron cumplidos sus 1260 días de ministerio. A lo mejor ya llevaban 900 días de ministerio y el anticristo andaba como loco buscando de qué forma destruirlos, pero todavía no era su tiempo. Iban 1200 años y el anticristo andaba como loco buscando de qué forma deshacerse de los 2 testigos, pero no pudo. Hasta que fueron completados los 1260 días. Hasta ese tiempo. Como cuando Dios dice que se desataron esos ángeles, que Dios ya tenía fijada la hora, el día, los meses en que esos ángeles que estaban ahí en el río Éufrates iban a salir para atormentar a todo ser viviente. Dios todo tiene en sus manos. Dios todo tiene en sus manos, hermano. Y yo quiero que esta enseñanza se lleve usted en su mente. Dios todo tiene en sus manos. Si nosotros aprendemos a confiar en la soberanía de Dios, no tenemos por qué preocuparnos, porque Dios todo tiene en sus manos. Él va a saber el tiempo en que va a llegar esa persona ideal para ti, joven, señorita. No te desesperes, Dios tiene la persona idónea para ti. Solo no quieras hacer lo que hizo Abraham y adelantarte a los planes de Dios, porque los vas a echar a perder.
Dios todo tiene en su soberanía. Hermano varón, estás buscando un buen trabajo y piensas que es aquel que ya te ofrecieron o que tu compañero te dijo que fueras a meter papeles. Espérate la confirmación de Dios. Dios todo tiene en su soberanía. A Él no se le pasa nada, a Él no se le escapa nada. Dios todo lo tiene bien planeado para ti. Él supo el día en que ibas a nacer. Él sabía que aunque quizás tu madre y tu padre no querían que vinieras al mundo, pero Él dijo: sí, va a venir y va a cumplir un propósito en sus días. Ese es nuestro Dios, hermano. No te afanes, no te afanes. Por eso Jesús decía: no te afanes. ¿Quién quiere añadirle a su estatura un codo? Nadie puede hacerlo. Nadie. Aprende a confiar en Dios y aprende a descansar en Él. Todo está en el control de Dios. Estos hombres no fueron muertos hasta que hubieron cumplido sus 1260 días. No te desesperes porque le has pedido a Dios algo y no te ha contestado. Tarde o temprano vendrá la respuesta. Tarde o temprano vendrá esa respuesta. Ponte de pie, hermano, no hemos terminado. Si Dios quiere, dentro de 8 días terminamos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Te pedimos que pongas en nosotros el deseo de estudiar, de escudriñar tu palabra, de saber los límites que tú también marcas, como le dijiste a Juan cuando él quiso escribir lo que él escuchaba de las voces en esos truenos, y tú le dijiste: no escribas lo que estás oyendo, no lo escribas. Así también a nosotros, Señor Dios, las cosas que están reservadas para ti, ayúdanos a entenderlas, que están en tu potestad, que están en tu soberanía, pero aquellas que están reveladas para que las sepamos, ayúdanos a discernirlas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos también que nos ayudes a entender que los tiempos son tuyos y que nuestra vida está en tus manos, y que todo lo que pueda venir para nosotros, tú, Señor, está contemplado en ti, Padre. Toda bendición, toda dádiva y todo don perfecto sabemos que viene de tu parte, Señor. Solo ayúdanos a esperar el tiempo adecuado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, así como también te pedimos que reciba la ofrenda que se va a levantar. Te pido que guardes a mis hermanos en sus trabajos, en sus negocios, de donde provenga la fuente de sus ingresos. Bendícelos rica y abundantemente y líbralos de todo mal, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Puede sentarse, hermano, en lo que pasa en nuestros hermanos.